Analicemos la primera sección titulada El idioma del Edén. Génesis, el capítulo 11, el versículo 1 declara: había entonces en toda la tierra una sola lengua, que muy bien puede decirse un solo idioma. ¿En dónde? En toda la tierra. Este solo idioma era el idioma del Edén. Génesis capítulo 11, el versículo 9 nos muestra el cambio. Por eso fue llamado Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje, idioma de toda la tierra. Entonces tenemos un antes y un después. Antes de la Torre de Babel, el idioma del Edén, el mismo en toda la tierra. Después de la Torre de Babel, todos los idiomas hoy conocidos. Por eso es que en el Nuevo Testamento se nos declara en Primera de Corintios, el capítulo 14, el versículo 10, declara en esta versión: en el mundo hay muchas lenguas y ninguna carece de significado. Debe saberse que la palabra lengua aquí en este texto viene del griego koiné, y es esta palabra foné. Y foné se puede traducir como palabra, ruido, sonido o voz. Ahora, interesantemente, también se puede traducir como idioma. Por eso es que aunque en la mayoría de las versiones Reina Valera traduce 1 Corintios 14, verso 10, en el mundo hay muchas lenguas, hay una versión a mano y también otras que la respaldan, pero la que tenemos ahora es la Reina Valera 1960 y traduce este verso de la siguiente manera. Primera de Corintios, el capítulo 14, el versículo 10, Reina Valera 1960 lo dice así: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Entonces, esta versión de Reina Valera 1960 nos indica la traducción más acertada, que en el mundo hay diversos idiomas y no carecen de significado. Entonces tenemos Génesis 11 señalándonos el idioma del Edén, único y universal, antes de la Torre de Babel. Pero después de la Torre de Babel tenemos los idiomas distintos existentes en nuestro tiempo. Indica entonces que del idioma del Edén se derivaron toda esa ramificación de idiomas. Ahora vamos a verlo desde este otro ángulo. Apocalipsis, el capítulo 7, el versículo 9, habla de la gran multitud que vendrá de todas las naciones. Serán tantos que nadie va a poderlos contar, pero allí dice que vendrá de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Entonces, note que dice de toda lengua. Hoy lo vamos a entender. Cuando dice de toda lengua, significa de todo idioma, inclusive nuestro español. También Apocalipsis capítulo 14, el verso 6, hablando del mensaje del primer ángel. El evangelio debe ser llevado a toda nación, tribu y lengua, es decir, a todo idioma. Pero ¿cómo es posible que el mensaje del primer ángel, del segundo y del tercero, que debe ser proclamado a todo idioma,
todavía no ha llegado a todos los idiomas. Debe de ocurrir algo para que se dé realmente el fuerte pregón en todas las naciones o en todos los idiomas. También Apocalipsis 17, el verso 15, hablando de la descripción de lo que significan las aguas en profecía, dice que representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entiéndase por lenguas, idiomas. Entonces, hoy tenemos en este globo terráqueo una diversidad de idiomas. Y por lo tanto, cada idioma debe tener un significado para que se obtenga comprensión. La profecía nos señala que estos idiomas en toda la tierra no son puros, porque se ha utilizado para mentir, para engañar, para estafar, etc. Pero la profecía nos señala que en algún momento los habitantes de esta tierra con los diversos idiomas van a tener un idioma puro. Y eso lo indica el profeta Sofonías en el capítulo 3, el versículo 9. Dice así: entonces yo daré labios limpios a los pueblos. Entiéndase por los habitantes de la tierra actualmente, para que todos invoquen el nombre del Señor y le sirvan de común acuerdo. Mi versión dice labios limpios, pero en la versión King James, en inglés, traduce del original hebreo este verso de la siguiente manera. Sofonías 3, el verso 9. Entonces yo daré lengua limpia, es decir, idioma limpio, que su significado de esta frase es la verdad pura del evangelio. Hoy por hoy, toda boca que habla distintos idiomas, ese idioma no es puro, es corrupto, porque hablan mentira, engaño. Pero la profecía señala que Dios le va a dar a los pueblos, no al pueblo, a los, es decir, incluye al pueblo de Dios, por supuesto, pero incluye más que el pueblo de Dios. Los distintos pueblos, en los diversos idiomas, Dios les va a dar un idioma puro, implicando que van a hablar la verdad. Y lo sigue diciendo el profeta. Sofonías capítulo 3, el versículo 11 declara: en aquel día no serás avergonzada por tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de tu medio a los que se jactan con soberbia. Entonces, hoy en el pueblo de Dios hay orgullosos, hay soberbia, pero Dios promete quitarlos, y cuando los quita, quita a todos los mentirosos, a todos los soberbios, para tener un idioma puro. Sofonías 3, verso 12, dejaré en medio de ti un pueblo manso y humilde que confiará en el nombre del Eterno. Este pueblo que queda después de que Dios quite a los soberbios, estos humildes, vean si van a ser puros de labios. Sofonías 3, el verso 13, el remanente, los sobrevivientes de Israel, el Israel moderno, la denominación adventista. Sofonías 3, 13, el remanente de Israel no cometerá injusticia, ni dirá mentira, ni en su boca se hallará lengua engañosa. Entonces, ¿con qué pueblo de todos los pueblos Dios va a empezar a darle un idioma puro, un lenguaje puro? Con el remanente de Israel, es decir, con los que van a sobrevivir la purificación de la iglesia. Los que queden vivos, Dios les va a dar
un idioma o lenguaje puro, porque ellos no van a decir mentira ni engaño. Solamente van a tener la verdad del evangelio en sus bocas. ¿Y quién es esta compañía de sobrevivientes que no van a tener engaño ni mentira en sus bocas? Bueno, Apocalipsis 14, el verso 1 habla de los 144,000 hasta el verso 5. Y el verso 5 dice, y en sus bocas, ¿de quiénes? De los 144,000 no se halló mentira. Entonces los 144,000 adventistas del séptimo día del Israel de hoy no van a hablar mentira. Y si no tienen mentira, entonces tienen un idioma puro, porque van a predicar la verdad pura del evangelio. ¡Qué maravilloso! También, además de que van a tener un idioma puro, sin mentira y sin engaño, también estos 144,000 fieles hijos e hijas de Dios van a hablar todos los idiomas. ¿Cómo lo sé? Veámoslo desde este ángulo. Isaías, el capítulo 33, el versículo 19 dice, no verás a aquel pueblo orgulloso. El mismo que estaba hablando Sofonías, un pueblo soberbio, que Dios va a quitar al soberbio y va a dejar al humilde. Dice que ya no lo vamos a ver. Isaías, capítulo 33, el versículo 19, no verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, lengua incomprensible. Ya no más vamos a ver a ese tipo de personas, número uno, orgullosos, no más. Y se promete que después de que no veamos a esos orgullosos, ya no va a haber, para los que estén allí viendo, ya no va a haber lengua difícil. ¿Por qué? Porque van a hablar todos los idiomas. Basado en Isaías capítulo 33, el verso 19, ya no se va a ver al orgulloso, efectivamente, pero tampoco ya no va a haber lengua difícil de entender. ¿Por qué? Porque los que estén como el pueblo de Dios para ese entonces, los 144,000, van a hablar todos los idiomas y no va a haber lengua difícil de entender, no va a haber idioma difícil de entender, porque ellos van a tener el don de todos los idiomas existentes, habidos y por haber. Así como los 120 recibieron el poder del Espíritu Santo y les aparecieron lenguas de fuego, como está registrado en Hechos capítulo 2, y ellos pudieron hablar todos los idiomas existentes de su tiempo para dar el fuerte pregón de aquel entonces, del inicio de la era cristiana. De igual manera, al final de la era cristiana, los 144,000 de Apocalipsis 7:3 y el verso 4, ellos también van a hablar todos los idiomas. Por eso es que no va a haber lengua o idioma difícil de entender, porque ellos van a hablar todos los idiomas. Pero para que eso se logre, debe de acontecer algo antes. Isaías 33, el verso 19, ya nos pronosticó que no va a haber lengua difícil de entender. Pero antes de ello, en Isaías 33, el verso 14, se pronostica: los pecadores en Sión se asombraron, espanto sorprendió a los hipócritas. Entonces, noten el orden secuencial. Isaías 33, 14 está allí. Y luego Isaías 33, 19 está después del verso 14. Entonces, ¿qué va a acontecer primero? ¿Que ya no va a existir lengua difícil de entender? No. Sino que lo que acontece primero es lo que dice el verso 14 y luego se cumple lo del verso 19, orden secuencial. Entonces hay que entender Isaías 33, 14. Los pecadores en Sión se asombraron. Espanto sorprendió a los hipócritas. Ok, después de que se cumpla esa sección del verso 14, que los pecadores van a ser asombrados, aterrorizados, y estos hipócritas van a quedar
sorprendidos por el evento que va a estar aconteciendo en relación a todos los pecadores de Sión. Ahora, lo primero que debemos de definir, ¿qué es Sión? Isaías, el capítulo 51, el versículo 16, la última parte, dice así: y diga a Sión, pueblo mío, eres tú. Entonces, Sión, en el libro de Isaías y en profecía, representa al pueblo de Dios. Entonces, cuando dice Isaías 33, el verso 14, los pecadores en Sión, debe entenderse, los pecadores del pueblo de Dios, que es la iglesia adventista, los pecadores en Sión, iglesia adventista del séptimo día, se asombraron. Espanto sorprendió a los hipócritas. Entonces, ¿qué es lo que va a sorprender a los pecadores? Lo que dice otro profeta de la antigüedad, el profeta Amós, en el capítulo 9, el versículo 10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. ¡Wow! Entonces, todos los pecadores de Sión, del pueblo de Dios, van a morir a espada. Y cuando estén muriendo, entonces los pecadores se van a espantar, se van a sorprender. Claro, porque van a estar siendo cortados por espada de ángeles. Isaías 66, verso 16 dice: y muchos serán los muertos por el Señor. Pero en ese mismo verso dice: y el Señor juzgará con fuego y espada a todo hombre. ¡Wow! Entonces Dios va a usar la espada de ángeles para cortar. De hecho, lo usó en el pasado, Éxodo capítulo 12, cuando destruyó a los primogénitos en Egipto. También lo relata el Señor en los libros históricos. Nos indican, por ejemplo, Segunda de Reyes, el capítulo 19, el verso 35. Aquella misma noche salió el ángel del Señor y mató 185,000 hombres en el campamento asirio. Así que los ángeles en el pasado han tenido parte activa en la eliminación de pecadores. De igual manera ahora, por eso dice la profecía, Isaías, el capítulo 33, el verso 14. Los pecadores en Sión, en la iglesia adventista, se asombraron. Espanto sorprendió a los hipócritas. Está pronosticando aquí la profecía de Ezequiel capítulo 9. Dios va a purificar la iglesia. Y eso lo debemos de saber. Definitivamente, así es y así será. Cuando Dios purifique la iglesia y se haga a un lado a estos pecadores, tal como se señala en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 75 declara: pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. Entonces, ¿qué dice el profeta antiguo? Isaías 33, verso 14. Los pecadores en Sión se asombraron. Espanto sorprendió a los hipócritas. Esa es la purificación de la iglesia. Pero noten que la hermana White dice que Dios quiere tener un pueblo puro y leal. Después de que esté puro el pueblo, sin pecadores, entonces van a tener un idioma puro, sin decir mentira, como ya lo hemos comprobado. Pero al mismo tiempo, y solo después de esta purificación, entonces los sobrevivientes van a hablar todos los idiomas, tal como se describe en Isaías 33, el verso 19. No verás aquel pueblo orgulloso, claro, porque los hipócritas van a morir, claro, porque los pecadores en Sión van a morir, se van a hacer a un lado. Y luego dice: pueblo de lengua difícil de entender, lengua incomprensible. El hecho de que ya no más va a haber lengua difícil de entender, lengua incomprensible, implica entonces que
todos los sobrevivientes después de la purificación de la iglesia van a hablar todos los idiomas. ¡Qué maravilloso! Que el Señor nos dé el don de todos los idiomas para dar el fuerte pregón